Herederos de Bendición, con el pastor Carlos Peña. Jesús es nuestro único y verdadero Mesías. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 15 al 17, dice la palabra: Él les dijo, hablando con los apóstoles: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Entonces surgió el impetuoso Pedro y dijo: tú eres el Mesías. Amén. Cristo significa Mesías. La palabra Mesías en hebreo significa ungido. Pedro le dijo a Jesús: Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús a Pedro diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Amén. Esto fue bastante grande. Esta declaración de Pedro marcó un rompimiento que venía a aclarar algunas dudas para los discípulos, para los seguidores de Jesús, para que no quepa el más mínimo cuestionamiento de quién era el que estaba dirigiendo los 12 discípulos. Pedro le dice: no, tú no eres Elías. No, tú no eres ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. No, tú no eres un rabino más de las escuelas rabínicas de Israel. Tú eres el Mesías. Pedro le está diciendo: todo lo que se ha hablado desde Génesis hasta Malaquías es sobre ti. Todo lo que se ha dicho en los salmos de David, en los salmos de Moisés y en los demás escritores de los salmos, todo ha sido sobre ti. Tú eres el esperado y el amado por las naciones. Tú eres aquel que se profetizó en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15, que le darías en la cabeza a la simiente de la serpiente, derrotándola y triunfando sobre ella en la cruz. Tú eres el Salvador de la humanidad. Tú eres la consumación de todos los tiempos. Tú eres el Mesías. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 25, nos encontramos con un diálogo histórico entre Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, y una mujer que fue la primera evangelista en el reino de Dios. Dice el verso 25 de Juan capítulo 4: le dijo la mujer, la samaritana: sé que ha de venir el Mesías. Oh, gloria al nombre del Señor. Y sigue hablando Cristo con la mujer y le dice a la mujer: mira, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Le dice Jesús, sin perder su humildad, pero sin perder su grandeza. En el verso 26 Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Cristo es el Mesías. Jesús es el Mesías. Se lo dijo a la mujer samaritana hace 2000 años y se lo repite hoy al pueblo de Israel. Yo soy su Mesías. Se lo dice al mundo: yo soy su Mesías. No tienen que esperar a nadie más. Yo soy la promesa del Mesías hecha realidad para todos los tiempos. Para ser reconocido como Mesías, Jesús debió haber nacido en Belén Efrata. Había dos Belén. En el tiempo que Jesús nació había dos Belén. Había un Belén distante de Jerusalén y había otro Belén que era el Belén Efrata. En ese Belén tenía que nacer Jesús el Mesías. Efrata porque fue un nombre antiguo que tuvo antes de llamarse Belén propiamente dicho. El libro de Miqueas habla sobre eso.
Miqueas, en el Antiguo Testamento, el profeta se ocupa de revelarle a las futuras generaciones que esperaban en el Mesías dónde éste iba a nacer. Abra su Biblia en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice la palabra: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De manera que todo el que conocía de la profecía mesiánica sabía primero que éste tenía que nacer en la ciudad de Belén. Esta profecía tuvo su cumplimiento cabal y ustedes lo conocen muy bien con el nacimiento de Cristo. El Evangelio de Mateo, capítulo 2 del 1 al 3 dice de manera clara que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La Biblia deja que de manera clara establecida que Jesús nació ¿dónde? En Belén, y en Belén de Judea, que es la Belén Efrata. ¿Cumplió Cristo con ese requerimiento? Lo cumplió. De manera que esa primera característica de su perfil, ahí está cumplido. Para ser Cristo reconocido como Mesías, Jesús debió descender de la tribu de Judá. ¿De cuál tribu descendió Jesús? El león de la tribu de Judá. Ese es nuestro Jesús. Había una promesa sobre la bendición que le dio Jacob a los hijos, a sus 12 tribus antes de partir. Le dio una bendición profética. Sobre Judá recayó la bendición más grande que pudo haber recaído. ¿Cuál? Que de ti saldría el Mesías de toda la humanidad. En el libro de Génesis, capítulo 49, desde el verso 8 en adelante, relata la palabra hablando Jacob y dijo: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y sigue diciendo Jacob esta palabra de bendición sobre Judá: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga ¿quién? Silo. Silo, ¿qué significa? En hebreo la palabra Silo significa el dueño, el propietario, el que manda, el jefe, el que ordena, el que dice lo que hay que hacer, sobre el cual no hay absolutamente nadie. Le dice Jacob a Judá: tú serás rey sobre todos tus hermanos hasta que venga el Mesías que estoy prometiendo a través de esa profecía mesiánica que estoy dando. Cristo es el Mesías, Cristo es nuestro Silo. Debo demostrarte primero que David procedía de la tribu de Judá. ¿Cuántos lo sabían? David procede de la tribu de Judá para dar cumplimiento a esta bendición profética que sobre Judá su padre Jacob declaró. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 12, dice de manera clara: y David era hijo de aquel hombre efrateo. ¿Qué es efrateo? Efrateo es el adjetivo gentilicio de Efrata. O sea, el padre de David, que era Isaí, venía de Efrata. Y Efrata dijimos que era Belén, una de las dos Belén que existían en los tiempos de Jesús. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. De manera que de este mismo lugar, de la tribu de Judá, procede David. Jesús desciende de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le gritaban los necesitados en su tiempo. ¿Lo recuerdan? Pero la Biblia es más clara. En el Evangelio de Mateo capítulo 1, que es el libro de la genealogía de Jesús, el evangelista Mateo deja de manera clara lo siguiente: que en el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y Jacob engendró a José. Mateo no deja dudas de que Jesús desciende de David.
David desciende de Judá y sobre Judá hay una promesa de que siempre Judá tendría un rey en la casa de Israel. Y como tiene un rey que es eterno, el único eterno es Dios. Y como Dios y Jesús son la misma cosa, entonces Jesús es rey eterno sobre Israel y sobre toda la humanidad. Quien fuera Mesías tenía que heredar el trono de David. Esa característica la cumplía ¿quién? Salomón. Salomón heredó el trono de David. Los hijos de Salomón heredaron el trono de David, es verdad. Es más, las características anteriores las cumplieron otros hombres, las cumplieron otras personas. Miles de personas nacieron en Belén, miles de personas descienden de David, miles de personas descienden de Judá, decenas de personas heredaron el trono de David como rey que sucedieron a David después de la partida de él. Pero el Mesías tenía que cumplir todas esas características y otras que vamos a mencionar más adelante, entre las cuales ningún otro hombre podía cumplirla, porque solo Dios tenía el perfil para cumplirla. Tenía que ser redentor de la humanidad, tenía que ser sacerdote, tenía que ser profeta, pero tenía que ser Dios. Segunda Samuel capítulo 7. Ahí se deja contemplada una profecía de bendición sobre la casa de David. Jesús debía ser proclamado como rey heredero del trono de David. Segundo de Samuel 7:12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré reino, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo, dice el verso 14 de 2 Samuel 7, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Dice el verso 16: y será afirmada tu casa. Está hablando el profeta a David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas las palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Natán, como profeta, le dijo a David: mira, de ti yo voy a sacar un reino que no va a terminar nunca. De ti pondré un rey que siempre será rey. Y ese es Jesús, el Mesías. En el Evangelio aparece cumplida varias veces esta profecía que le hizo Natán a David, diciéndole que habrá un rey que no va a dejar de ser rey y que vendrá del linaje del rey David. El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 1 del verso 32 en adelante también habla sobre eso. Iglesia, si te estoy dando mucha palabra para un solo día, perdóname, pero tengo que enseñarte para que no te dejes confundir cuando digan aquí está el Mesías o allá está el Mesías, que tú puedas decir no me van a confundir, no me van a engañar. Yo tengo mi Mesías. Mi Mesías vino hace 2000 años, murió en la cruz, resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Y dice la palabra en el cumplimiento de esta profecía del profeta Natán, Lucas capítulo 1 verso 32: este será grande. Nuestro Dios, nuestro Mesías es grande. Le están profetizando al niño que María iba a tener en el vientre. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Estoy en Lucas 1:32. Y el Señor le dará a él el trono de David su padre. Al niño sobre el cual se estaba profetizando. Mira, María, a quien tú vas a tener ahí, ¿sabe quién es? Es hijo del Dios Altísimo. Y el Dios Altísimo hará que la profecía de Natán que le hizo a David hace tantos siglos se cumpla a través de él. Y a él se le va a dar el trono de David, porque él es el heredero de ese trono. Y dice el verso 33: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, ¿sabe, iglesia? No tendrá fin. Alguien dice amén. Juan 18:37 dice de manera clara: le dijo entonces Pilato:
Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. En otras palabras, lo que tú estás diciendo es la realidad. Eso es así. Eso no te lo reveló Pilato, ni carne ni sangre. Eso es así. Yo soy rey. Y más adelante, sin perder su humildad y sin perder su gloria, Jesús le dice, yo para esto he nacido. Óyeme, yo no nací para carpintero. Ustedes me vieron como carpintero aquí, pero esto era un mediante para yo demostrarle a los demás hombres que había que trabajar, que había que ser íntegro, que había que producir. Pero para lo que yo nací fue para ser rey, fue para ser Mesías, fue para salvar a la humanidad, fue para redimir al hombre del pecado. Fue para cuando muera en la cruz y resucite, ascender al cielo y estar con mi Padre a la diestra de Él, intercediendo por los que en mí crean más adelante. Amén. Yo para esto he nacido, dice el Señor. Aunque tú me veas con la ropa rota, aunque me veas con el ojo volteado de los golpes que me han dado, aunque me veas como me vea, yo nací para ser rey. Eso fue lo que profetizó Natán a David hace varios siglos. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y dice Juan capítulo 12, te estoy revelando el cumplimiento de esta profecía, porque el Mesías tenía que ser rey. Dice Juan capítulo 12, verso 12 en adelante. El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y comenzaron a colocar las ramas de palmera debajo del asno que lo llevaba. Y decían la gente clamando, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El pueblo mismo de Israel lo proclamó como rey. Ese domingo antes de la resurrección, ya Jesús había sido proclamado como rey en Israel. Y tomaron ramas, de ahí viene la tradición, de palmera, y salieron a recibirle. ¿A quién? Al Mesías. Y clamaban, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El pueblo mismo lo proclamó como rey. De manera que Cristo cumplió también con ese perfil para ser considerado como Mesías. Y es que tenía que ser proclamado rey. Para ser reconocido como Mesías, Jesús debía nacer de una virgen. Los Mesías o el Mesías estaba profetizado que nacería de una virgen. No podía ser el segundo hijo, no podía ser el tercer hijo. Tenía que abrir el vientre. Y abrir el vientre de una virgen. De una virgen. Lo dice de manera clara el libro de Isaías. Vete conmigo, por favor, iglesia. Isaías capítulo 7, verso 14. De manera clara el libro de Isaías revela de quién nacería Cristo. Estoy hablándote cerca de 800 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías profetizó entre 750 y 800 años antes del nacimiento de Cristo. Ya se sabía quién iba a dar a luz al Mesías. Y dice el capítulo 7 de Isaías, verso 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía, su cumplimiento es altísimamente conocido por toda la humanidad y está en Lucas capítulo 1, verso 26 al 28. Al sexto día de la palabra del mes vino el ángel Gabriel, enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. ¿A quién fue el ángel Gabriel? A una virgen. Y le dijo, óyeme, tú estás desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. De manera que claramente establecido quedó que Cristo también cumplió con ese perfil de nacer de una virgen. Oh, gloria al nombre del Señor. Y algunos cuestionarán, pero bueno, pastor, si María era la madre biológica de Jesús, pero José no era el padre biológico de Jesús. Usted entiende eso, ¿verdad? María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. No hubo participación del hombre en la concepción de Jesús. La Biblia en Mateo capítulo 1 revela que José descendía ¿de quién? De David. Pero entonces algunos, tratando de buscarle la quinta pata al gato, han dicho, pero
si el que descendía de José, de David, era José, y José no era el padre biológico de Jesús, ¿cómo Jesús entonces cumplió con ese requisito de ser descendiente de David y por la vía de consecuencia de Judá? Pues muy simple, porque María también descendía de David y descendía de la tribu de Judá. Para la tradición judía, para la genealogía, se tomaba en cuenta siempre al hombre, por eso pusieron a José y no pusieron a María como descendiente de David. Pero María también era descendiente de David. Y dice el apóstol Pablo, váyase conmigo, búsquelo para que no se deje confundir. Váyase a Romanos, capítulo 1, verso 3. Dice el apóstol Pablo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Ojo, según la carne. El apóstol Pablo con esto aclaró que no, era descendiente de David y era hijo de José desde el punto de vista legal para los judíos. Para poder Jesús heredar los beneficios de ser descendiente del linaje de David, su padre legalmente tenía que descender de David. José era el padre legal de Jesús, por lo cual le tocaba legalmente, para la ley humana, para la ley judía, le tocaba a Jesús heredar todo lo que a través de su padre legal, que era José, le tocaba. Pero a través de María, Jesús heredó por la carne y por el linaje carnal, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Con María, Jesús adquirió la sangre, la carne y todas las herencias genéticas, por así decir, del linaje de David, porque María también era descendiente de David. De manera que Cristo cumplió de más con ese requisito de ser parte del linaje de David. Para Cristo ser reconocido como Mesías, Jesús debía ser un profeta como Moisés. Había una profecía bíblica de que el Mesías prometido tenía que ser profeta como Moisés. ¿Y cómo fue Moisés profeta? ¿Cuál fue la profecía de Moisés? Esta profecía está contemplada en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, desde el verso 15 en adelante, se da una profecía mediante la cual el Señor le dice a Moisés, no te preocupes, aunque tú te vayas, aunque tú partas de esta tierra, yo voy a levantar un profeta como tú en Israel. Váyase al verso 18 de manera directa y dice, profeta levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Entre Cristo y Moisés hay un paralelismo bíblico sorprendente, iglesia, que debemos conocer para poder profundizar en las verdades bíblicas. Jesús, al igual que Moisés, fue expuesto cuando niño a la muerte. ¿Recuerdan? Cuando el faraón mandó a matar a todos los niños varones que nacían de las mujeres judías, y que en ese momento es cuando Moisés es lanzado a las aguas y es rescatado luego de las aguas. Recuerdan también cuando el rey Herodes ordenó la matanza de todos los niños, cuando los sabios fueron a decirle que había nacido el rey de Israel. Ahí hay un paralelismo bíblico que hace a Moisés y a Jesús igual en algunos aspectos. Jesús fue poderoso en prodigios y señales. Todo el mundo sabe que él resucitaba muerto, como le dijo a Juan cuando estaba Juan en la cárcel. Y Juan envía a preguntar, díganle a Jesús si él es el Mesías, si él es el que esperamos o hay que esperar a otros. Jesús le dijo, muchachos, respóndanle a Juan que los muertos resucitan, los ciegos recuperan la vista, los cojos caminan, los mudos hablan y el reino de Dios es anunciado a los pobres. ¿Qué más tú quieres? Díganle a Juan que yo soy el Mesías, que no hay que esperar a nadie más. Moisés, al igual que Jesús, fue escogido y enviado por Dios. Y al igual que Jesús, Moisés tuvo que dejar cierta gloria allá en el palacio del faraón. Jesús dejó toda su gloria allá en los cielos. Dice la palabra que no valoró, no estimó el ser como Dios para
venir a hacerse como uno de nosotros y a vivir entre nosotros y a morir también por nosotros. Jesús libertó a toda la humanidad del pecado. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel del yugo egipcio. Ambos redesarrollaron un rol y un papel profético muy similar, iglesia. Tienes un Mesías, iglesia. Y el saber que tu Mesías no es un Mesías de papel, no es un Mesías de caricatura, no es un Mesías de moda. Saber que tu Mesías no es un Mesías impulsado por algunos sectores, sino saber que tu Mesías es el Mesías verdadero, te debe llenar de regocijo. Herederos de bendición con el pastor Carlos Peña. Profeta Malaquías, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, fue el último que habló de parte de Dios antes de Juan el Bautista. Yo quiero que usted sepa que entre Malaquías y el libro o el evangelio de Mateo, o más bien entre la existencia de Malaquías y el nacimiento de Juan el Bautista, transcurrieron aproximadamente 400 años. En esos 400 años, que se conoce como el período de silencio o período intertestamentario, porque fue el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el último libro del Antiguo Testamento le tocó profetizar y escribir al profeta Malaquías. Ahí transcurrieron 400 años donde se conoce como el período de silencio de Dios, donde no hubo palabra de Dios, no hubo voz de Dios para Israel. Cuando Juan el Bautista nace, lo que se hace en la humanidad, en el universo, es que se rompe el silencio de Dios y comienza Dios nueva vez a hablar con una voz profética a través de Juan el Bautista. Pero Juan fue profetizado en ese libro. Abra su Biblia, el libro de Malaquías capítulo 4, desde el verso 5 en adelante. Aquí se entrega esta profecía mesiánica donde se debe esperar. Antes de que llegue al Mesías, se debía esperar al profeta Elías. Dice el verso 5 de Malaquías capítulo 4: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice el verso 6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa profecía la dijo el mismo Cristo, se cumplió en la persona de Juan el Bautista. Antes de que Cristo sea revelado a la humanidad como el Mesías, debió aparecer el cumplimiento de esa profecía, regresando Elías a la tierra. El evangelio de Mateo capítulo 11, desde el verso 7 en adelante, revela el cumplimiento de esta profecía. Y dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan el Bautista a la gente: ¿qué fue lo que ustedes salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Hablando de Juan el Bautista. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este Juan el Bautista es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, dice el verso 11, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El Señor está diciendo que ese Juan el Bautista que había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Jesús. Ese Juan el Bautista es la profecía de la venida o el regreso del profeta Elías. ¿Cómo llegó Elías en Juan el Bautista? El espíritu profético de Elías, el espíritu valiente
de Elías estaba reposado sobre la vida de Juan el Bautista. Cristo, para ser reconocido como Mesías, ojo iglesia, y tome nota por favor, debía ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Algunos dirán, aquí hay una contradicción, porque para los judíos el sacerdocio era una actividad exclusiva de los descendientes de la tribu de Leví. ¿Alguien dice amén? La tribu de Leví es de donde proceden todos los sacerdotes. El sacerdote Aarón que inicia el sacerdocio según el orden de Leví. Pero Jesús era sacerdote no según el orden de Leví. ¿Por qué? Porque Jesús descendía de otra tribu. ¿De cuál tribu? De la tribu de Judá. Al descender de la tribu de Judá, no le correspondía a Jesús ser sacerdote, pero sin embargo, él procedía de un linaje sacerdotal superior al sacerdocio de Leví. El sacerdocio de Jesús venía de un sacerdocio que fue previo, que fue anterior al establecimiento de la ley, fue anterior al establecimiento del sacerdocio para la tribu de Leví. Ese linaje sacerdotal es el linaje sacerdotal de Melquisedec. La palabra profetizó que habría una condición para el Mesías que tenía que ser conforme al sacerdocio de Melquisedec. El Salmo 110 me encanta. Abra su Biblia en el Salmo 110. Es uno de los salmos más revelador para hablar de la condición de sacerdote de nuestro Mesías. Dice este salmo de David, ¿no? Desde el verso 1, que Jehová le dijo a mi Señor. David está hablando y dice David: Jehová dijo a mi Señor. Oh, David tiene dos señores: Adonai, el Señor; Jehová, Dios de los ejércitos. Es lo que dice David. Jehová, el Padre, le dijo a mi Señor. ¿A cuál Señor? A Jesús, al Hijo, al Mesías. Es lo que está David declarando acá en este momento. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor reveló en el Salmo 110 que el Mesías sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y quién fue Melquisedec? Melquisedec fue el sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote de Salem, de donde luego viene el nombre de Jerusalén. Melquisedec no se sabe de dónde viene, no se supo cómo desapareció, no se supo cómo apareció Abraham. Lo que sí dice la Biblia es que Abraham, el gran Abraham, el padre de la fe, el hombre que Dios usó para crear y traer las tres confesiones religiosas monoteístas más grandes de toda la historia: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Ese Abraham el grande, ¿sabe lo que hizo cuando se encontró con Melquisedec? Dice la Biblia que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, como diciendo: tú eres más grande que yo, tú eres superior a mí, yo te debo obedecer a ti, debo honrarte con mis bienes, debo entregar a Dios a través de ti lo que Dios me ha dado, diciendo Abraham a las futuras generaciones: de este Melquisedec saldrá alguien grande, poderoso, alguien cuyo nombre será por encima de todo nombre, como diciéndonos a nosotros hoy: de Melquisedec vendrá un sacerdote que será el Mesías redentor de toda la humanidad. Jesús, por eso es sacerdote eterno. Aarón fue sacerdote, pero no eterno. Aarón murió. Los demás sacerdotes tuvieron tiempos de vida, pero Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote eterno. Vete conmigo a la epístola a los Hebreos para que veas el cumplimiento de esta profecía. En la epístola a los Hebreos, capítulo 5, verso 4 en adelante, el escritor de esa epístola revela el cumplimiento de esa profecía del Salmo 110. Desde el verso 4 en adelante dice Hebreos 5: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios,
como lo fue Aarón. Espero que estén tomando notas de lo que estoy predicando. Dice el verso 5, así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y sigue diciendo Hebreos, ahí mismo, muévase un poquito más para adelante. Hebreos capítulo 6, verso 20, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Alguien dice amén? En Cristo se cumplió esa profecía, de manera que nadie más es sacerdote eterno, porque eterno solo es Dios, iglesia. Si este aparato fuera eterno, este aparato fuera Dios, pero no es eterno. Lo fabricó alguien en 15 países diferentes, porque tiene piezas de como de 15 países diferentes, pero lo fabricaron e inició en algún momento. Y ahorita cuando Carles lo agarre va a romperse, se va a desaparecer. ¿Ustedes me entienden? Tuvo un principio y va a tener un final, por lo cual nada ni nadie es eterno, solo Dios es eterno. Y si me están hablando de un sacerdocio eterno, ese sacerdocio eterno pertenece solo a ¿quién? A Dios. Jesús es Dios, el Mesías es Dios. Denle un aplauso a su Mesías, iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor. Para ser reconocido como Mesías, Jesús debía ser el siervo sufrido. Sí, porque usted no me puede salir como un Mesías ahora con su carita limpia. ¿Y cuándo usted ha sufrido? ¿Cuándo usted ha llorado? ¿Cuándo usted ha padecido para alcanzar el nivel de Mesías? ¿Dónde están sus llagas? ¿Dónde están las marcas del martirio que usted ha sufrido para ser el Mesías? Tenía que ser sufrido. Una profecía mesiánica. Profecías mesiánicas son todas aquellas que hablan del Mesías prometido. Una profecía mesiánica innegociable para que alguien pueda definirse como Mesías es que tenía que sufrir. Tenía que sufrir. Y quiero que usted abra conmigo la Biblia en el capítulo del sufrimiento de Jesús, Isaías 53. Isaías 53 revela de manera amplísima todo lo que el Mesías, para ser definido como tal, tenía que padecer. Dice Isaías, hablando desde el verso 1 en el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el verso 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea, lo veremos golpeado, lo veremos sangriento, lo veremos lleno de sangre, lo veremos con llaga. Dice el verso 3, despreciado. Estaban hablando de Jesús. 800 años antes de Jesús venir, Isaías estaba describiendo cómo iban a ser los sufrimientos del Mesías. Dice el verso 3 del capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Dime, Mesías, ¿dónde están tus llagas? ¿Dónde están tus cicatrices? ¿Dónde están tus heridas? Solo Jesús es el Mesías, cuyas heridas hoy nos curan, nos sanan, y su sangre nos limpia de todo pecado. Dale ese aplauso al Señor, amén. Así que no hay tiempo, no hay espacio para otro Mesías. Jesús es el Mesías enviado por Dios para redimir al hombre del pecado, para liberarlo de la esclavitud. El libro de los Hechos habla de eso y confirma el cumplimiento de esta profecía. Todos lo conocemos.
Todos sabemos que Jesús sufrió en la cruz por nosotros y que sus llagas nos hicieron total y absolutamente sanos de nuestras enfermedades. Pero hubo una ocasión en la que un etíope es el adjetivo gentilicio de Etiopía, en África, ¿no? Que iba leyendo exactamente el libro de Isaías. Esta profecía que hemos leído, ese señor iba leyéndola, pero no entendía ni pío de eso. No entendía absolutamente nada de eso. Y se acerca Felipe, que tenía hijas que eran profetisas. Para los que dicen que las mujeres no pueden ser profetas, ni pastoras, ni nada de eso. En el Nuevo Testamento, las hijas de Felipe eran profetas. ¿Alguien dice amén? Para los que dicen que ya no hay más profetas, que Juan fue el último profeta, las hijas de Felipe eran profetas y fueron después de Juan el Bautista. Denle un aplauso fuerte al Señor. Que desmontar todas esas mentiras que andan por ahí. Amén. Y dice la palabra en Hechos capítulo 8, verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Qué leía en el profeta Isaías? Lo que nosotros leímos, el capítulo 53. Pero le pregunta a Felipe, ¿tú estás entendiendo lo que tú lees, muchacho? ¿Tú sabes lo que tú estás leyendo? Y le dice el pobre etíope, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Enséñale la palabra a la gente, iglesia. ¿Cómo usted quiere que la gente conozca a Cristo si usted no le habla a Cristo? ¿Cómo usted quiere que sus hermanos se conviertan al evangelio si usted no le predica a sus hermanos? ¿Cómo usted quiere que su tío, tía, abuelo, hermanos, familiares, amigos, compañeros de empresa vengan a los pies del Señor si usted no le predica? Tiene que predicar la palabra. Y usted no ha oído gente que dicen, es que yo leo y no entiendo nada. ¿Pero qué va a entender? Está leyendo en la carne. Y la Biblia la va a entender y le va a interpretar el que la lea en el Espíritu. ¿Alguien dice amén? Y usted no se da cuenta que a veces usted lee un mismo capítulo. Usted que tiene el Espíritu Santo. Y en esa misma cita bíblica, leyéndola 2, 3, 4, 5 veces y cada vez encuentra algo nuevo. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le revela lo que está escondido en el código bíblico. ¿A quién? A los templos en los que Él habita. Dele ese aplauso fuerte al Señor, porque usted es templo del Espíritu Santo. Pero hay gente que usted lo pone a leer Juan 3:16 y lo lee 15 veces y nunca entiende nada. ¿Por qué? Porque lo está leyendo con escepticismo y lo está leyendo en la carne. Ese libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el verso 31, pero ¿cómo yo voy a entender si nadie me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él en el carruaje. El pasaje de la escritura que leía, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que los trasquilaba. Así no abrió su boca. En su humillación, dice Felipe, no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra. Y ahí empezó a explicarle cómo Jesús padeció todos estos sufrimientos. Jesús es el Mesías. Para Jesús ser confirmado como Mesías, y con esto ya vamos terminando, Jesús debía ser la consumación de todas las fiestas judías. ¿Alguien dice amén? Jesús, Él tenía que ser el clímax de todas las festividades judías. Cuando Él como Mesías se manifieste y se fueran a definir todas las fiestas judías, en Él debían estar definidas. Y te voy a revelar algo más. Si te vas conmigo al Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29 al 30. Jesús era el Cordero de la fiesta de Pascua. ¿Ustedes recuerdan esto? En cada fiesta de Pascua se iba a celebrar en la Pesaj, como se llama Pascua en hebreo. En la Pesaj se iba siempre a sacrificar un cordero. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dale ese aplauso fuerte al Mesías. Amén. De manera que los judíos duraron siglos sacrificando ese cordero en la Pascua. Pero en la Pascua, Cristo murió justamente en la Pascua. Justamente en la fiesta de la Pascua fue la crucifixión de Jesús. Y ahí en la cruz, Él se convirtió en el Cordero de Dios, el inmaculado Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Como diciendo, ya no hay que sacrificar más cordero. Amén. Ya se terminó la fiesta. Esta fiesta de la Pascua terminó porque yo soy la Pascua de los que van a ser resucitados y salvados por mi sangre. Amén. Dáselo más fuerte al Señor.
Dice Juan, capítulo 1, versos 29 y 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan definió a Jesús como el Cordero. Para ser reconocido como Mesías, Jesús debía también consumar la fiesta de los panes sin levadura. Era otra de las fiestas judías, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué dijo Cristo en Juan capítulo 6, verso 35? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Alguien dice amén? De manera que en Él se consuma esa fiesta de los panes sin levadura, porque Él no tuvo mancha, no tuvo ninguna mácula de qué avergonzarse. Jesús es la fiesta de las primicias. En Él se consuma la celebración de la fiesta de la primicia, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho Cristo. Él es la primicia, la fiesta de la primicia. Encontró su razón cuando Cristo resucitó como primicia de entre los muertos. Jesús mismo es la consumación de la fiesta de Pentecostés. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, que en la fiesta de Pentecostés estaban todos unánimes, reunidos, y de repente llegó sobre ellos cosa, un viento recio, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Llegó el Espíritu Santo de Dios con el bautismo de Dios en el Espíritu Santo. ¿Cuándo? En la fiesta de Pentecostés. La razón de ser de la fiesta de Pentecostés es Cristo y la llegada del Espíritu Santo para darle poder y autoridad a la naciente iglesia del Señor. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta hora? Amén. Cristo es la consumación de estas fiestas. Cristo es la consumación de las fiestas de las trompetas. La fiesta de las trompetas era otra de las fiestas solemnes de Israel. ¿Y qué dice la Biblia sobre las trompetas vinculándolas al Mesías? Dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que viven sin esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mas nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. La razón de ser de las fiestas de las trompetas fue recordarle que en algún día Cristo volverá a la tierra, y que sonarán las trompetas, y que esas trompetas serán escuchadas por los salvados y lavados con la sangre del Cordero de Dios, para ir a morar con Cristo allá a la nueva Jerusalén. Dale ese aplauso fuerte al Señor, iglesia. Cristo es la razón de estas fiestas. Con la muerte de Cristo se consumó una de las grandes fiestas que se celebraba, que era la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del día de la expiación. Porque Cristo con su sangre, dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1 verso 7, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La verdadera expiación no la hacía un cordero. El cordero con la expiación lo que hacía era que escondía el pecado, pero la sangre de Cristo agarró el pecado, lo borró, lo limpió, lo sepultó en los abismos, y hizo de nosotros nuevas criaturas conforme a su misericordia. Amén. Esa es la consumación de las fiestas de la expiación. La fiesta de los tabernáculos era otra fiesta solemne del pueblo de Israel. Y en esta fiesta de los tabernáculos se recordaba cómo vivió en tiendas, y cómo el Espíritu de Dios, a través de la presencia del arca del pacto,
se colocaba en tabernáculos o en tiendas durante el desierto y el recorrido del pueblo de Dios en el desierto. Pero con esta fiesta de los tabernáculos, al llegar Cristo y decirle a su iglesia en Mateo capítulo 28, versos 16 y 18 más bien, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por todo el mundo, haced discípulos a las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora viene la consumación de la fiesta de los tabernáculos en el verso 20, cuando dijo: y les digo que guarden estas cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo ha hecho de ti el tabernáculo donde Dios habita. Así que Él es la consumación de la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas. Y ya con esto termino, iglesia. Para ser Mesías, Jesús tenía que ser Dios. Wow. Esta es la parte que más me impacta. ¿Saben por qué? Porque cualquiera pudo haber nacido en Belén. Dicen amén. Cualquiera pudo haber descendido de David. Cualquiera pudo haber descendido de Judá. Cualquiera pudo haber sido profeta. Cualquiera pudo haber sido sacerdote. Cualquiera pudo haber sido rey. Pero solo Cristo pudo ser Dios. Ponte de pie en esta hora, iglesia. Por eso solo Él puede ser el Mesías prometido. Por eso solo Él es el Mesías. El libro de Isaías profetiza que el Mesías tenía que ser Dios. Preste mucha atención a lo que digo. Isaías en el capítulo 9, verso 6. Oiga lo que dice. Isaías 6, desde el verso 7 en adelante. Porque un niño nos es nacido. ¿Me ayudan? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Repita conmigo: admirable. No lo escucho. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esos son los nombres del Mesías. Dale ese aplauso fuerte al Señor. El Mesías tenía que ser Dios fuerte. Y Dios fuerte solo es Dios. Por eso Jesús es Dios y es nuestro Mesías. Alguien dice amén. Pero lo define como Padre eterno. Y eterno solo es Dios. Por lo cual Isaías está profetizando que el Mesías tenía que ser Dios. Yo me alegro por el Mesías que tenemos. No necesitamos más Mesías. Yo no necesito más Mesías. Ya yo tengo a mi Mesías. El Mesías que me salvó, me lavó, me limpió, me sanó, me prosperó. Ya yo tengo a mi Mesías. No hay espacio para más Mesías. El Mesías en el que usted ha creído es Jesús de Nazaret. Oh, gloria al nombre del Señor. Levante su mano en esta hora. Levante su mano en esta hora y dele glorias al Mesías. Dele glorias al Mesías, al Mesías. Mi Mesías vino hace 2000 años. Y cuando regrese, no regresará para venir a predicar. No. Cuando mi Mesías regrese, no regresará para venir a partir los panes y los peces. No. Cuando mi Mesías regrese, no regresará para formar una iglesia. No. Cuando mi Mesías regrese, vendrá para reinar. Vendrá para destruir a sus enemigos. Vendrá para levantar a su iglesia y llevarla a las bodas del Cordero. Cuando mi Mesías regrese, vendrá para consumar los tiempos y darle a cada quien según su obra. Ese es el Mesías. Mesías no vendrá como un carpintero humilde. No. Vendrá como Rey de Reyes y vendrá como Señor de Señores. Mi Mesías no vendrá a nacer en un pesebre. Mi Mesías vendrá, aleluya, para establecer su trono junto a los suyos. Mi Mesías no vendrá como el corderito que llevaron como oveja al trasquiladero. Mi Mesías no vendrá a morir en la cruz otra vez. No, mi Mesías vendrá a reinar.
como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Dale un aplauso fuerte a su Mesías. Su Mesías está vivo. Está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por tu familia. Tu Mesías está contigo todos los días de tu vida. Tu Mesías te cuida, te protege, te llena de paz, de salud, de vida. Ese es el Mesías. Jesús es el Mesías. Gloria a Dios por el único Mesías que es Jesús. Adora al Señor en esta hora, adórelo, adórelo, adórelo. Gracias, Señor. Gracias por el Mesías. Gracias, Jesús. Wow. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuén, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.